teóricamente usted debería haberlo visto en hidrología, pero veo que tal vez algunos no han podido llevar y otros sí, pero bueno, estamos para eso, para reforzar y hacer recuerdo de estos conocimientos. Usted cuando identifica su cuenca y una vez que la delimita, una vez que la delimita, tiene que ver con qué estaciones va a comenzar a realizar sus cálculos. ¿Qué estaciones? Lo ideal sería tener estaciones hidrométricas, ¿no ve? ¿Por qué? Porque una estación hidrométrica, ¿no ve?, mide, ¿no ve? Hidrométrica. Mide. Generalmente mide caudal, ¿no ve? Generalmente mide caudal. Entonces sería ideal, ¿no ve? Sería muy ideal tener eso. ¿Cuál va a ser mi ventaja de tener caudales? ¿No? Fíjense, yo puedo tener una muestra de caudales. Esta que sea mi muestra, y aquí están todos los caudales. ¿No? Caudales medidos, ¿no? Por eso dice hidrométrica. La hidrometría se dedica en la hidrología a medir, a aforar caudales. Sobre eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero lo ideal sería tener caudales, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo caudales, varios caudales, una muestra, le voy a aplicar cualquier ley. ¿Ley de qué? De probabilidad. Cualquier ley probabilística. ¿No ve? ¿Para qué? Para asignarle un famoso periodo de retorno. Ya vamos a ver qué es el periodo de retorno, ¿no? Y a base de ese periodo de retorno voy a poder determinar varios caudales. Caudales que sean probables, ¿no? Que sean totalmente posibles o no posibles que puedan ocurrir, ¿no? Entonces, a cada uno de estos caudales le va a corresponder un periodo de retorno. ¿Por qué? Porque este periodo de retorno es una probabilidad. La probabilidad es igual a 1 sobre t. Vale decir que el periodo de retorno es la inversa de la probabilidad, nada más, ¿no? Por eso les digo yo que el periodo de retorno es una probabilidad. No es una vida útil, porque ustedes tal vez han debido escuchar, se va a dimensionar el puente para un periodo de retorno de 50 años. Pero eso no es la vida útil de la obra, nada que ver. Ni tampoco viene a ser los años de servicio de esa obra. Ya vamos a ver sus conceptos cabalmente. Pero a lo que me iba, yo podría tener caudales. Con esos caudales aplico una ley de probabilidad. Le asigno una probabilidad mediante un periodo de retorno y tengo diferentes valores. Entonces yo podría decir que con esta muestra podría venir y decir, quiero un caudal X, ¿no? O bueno, en este caso Y, un caudal cualquiera, ¿no? Que ocurra durante 50 años, ¿no? O podría decir un caudal J, ¿no? Que no ocurra durante 50 años. ¿No ve? Entonces, ahí voy a estar hablando de la probabilidad de ocurrencia, ¿no? De ocurrencia y la de no ocurrencia. ¿Sí? Claro. Lo mismo han debido llevar ustedes en estadística, tal vez con un dado. ¿Qué probabilidad tengo que me salga la cara 6? ¿No ve? ¿O qué probabilidad tengo que cuando lance el dado no me salga la cara 6? ¿No? Entonces, vamos a ir buscando diferentes caudales, pero ¿a base de qué? De una muestra. Eso sería lo ideal. ¿No ve?
Pero ¿qué es lo que pasa? La hidrometría es relativamente no compleja, sino que tiene mucho detalle. Hay que seguir ciertos protocolos para medir. Existen guías, por ejemplo, de la OMM, que es la Organización Mundial Meteorológica, que yo se las voy a pasar las guías para que ustedes vean el protocolo que uno tiene que seguir o los pasos, si vale el término, para determinar caudales. Y la otra manera, ¿cuál vendría a ser? Vendría a ser a partir de las estaciones que me miden precipitación, ¿no? Estas sí tienen un conjunto de variables que generalmente nosotros la denominamos una estación meteorológica, ¿no? ¿Por qué? Porque mide todas las variables de la meteorología. Mide precipitación, ¿no ve? Mide humedad, ¿no? Mide radiación solar, ¿no? Y un sinfín de, mide temperatura y un sinfín de valores. ¿Cuál es lo que nos importa acá? Acá nos importa la precipitación. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a agarrar la precipitación, también una muestra de precipitación, ¿no? Vamos a agarrar esa muestra de precipitación, ¿no? Le vamos a aplicar también una ley de probabilidad, ¿no? Y le vamos a generar que también un periodo de retorno. Y acá ya va a haber otro paso. ¿Cuál? Hasta aquí son precipitaciones, no son caudales. ¿Yo qué necesito? Caudal. Entonces voy a aplicar un método, ya vamos a ver cuál, ¿no ve? ¿Para qué? Un método para determinar la estimación del caudal. Método para estimar caudal. Entonces, fíjense, le he aumentado un paso aquí. Y recién voy a poder ir a generar estos caudales para estas diferentes probabilidades. Entonces, les decía, uno de esos métodos que relaciona la precipitación escorrentía es la fórmula racional, ¿no? Es la fórmula racional. La más antigua sigue siendo usada, por supuesto, pero ahora sí tengo muchos de acá, muchas limitaciones. Y las limitaciones van a estar en función a la precipitación. Si es o no es constante. Si es o no continua. ¿De acuerdo? Por favor, espérenme un minutito. A ver, voy a hacer lo siguiente. Bien, continuemos. Entonces, esta es una de las fórmulas que me relaciona esa precipitación y esa escorrentía. Por eso, yo se las voy a escribir, pero luego vamos a hablar de ella. Fíjense, es que la fórmula racional es el caudal es igual a C por I por A. La anterior clase también la hemos escrito, ¿no ve? Y este es el caudal. Vale decir, la escorrentía superficial. C va a ser un coeficiente que va a depender de cuánto se infiltra y cuánto escurre.
Por eso se determina, o perdón, por eso se lo denomina coeficiente de escorrentía o de escurrimiento. Acá la I, ¿qué es? Intensidad. Ahí está la precipitación, ¿no ve? Porque sabemos que la intensidad es igual a ¿qué? A la cantidad de precipitación sobre la cantidad de tiempo que ha caído. Y aquí está el área. Entonces, si se dan cuenta, yo necesito que este caudal sea máximo. Pero para que sea máximo, ¿qué tiene que ser aquí? La intensidad tiene que ser la máxima, ¿no ve? ¿Por qué? Porque el C va a ser una constante. Y el A es la misma área que tenemos acá. No hay más. La área de la cuenca es constante. No va a modificarse. Entonces, esta I tendría que ser la máxima. ¿No ve? Si la intensidad es máxima, el caudal generado también es máximo. Entonces, tenemos que hacer un tratamiento para determinar esta intensidad máxima. ¿A partir de qué? De la precipitación. Por eso necesitamos trabajar con las estaciones. Pero existe un buen dato, un buen factor cuando uno estudia la precipitación. ¿No ve? ¿Cuánto, por ejemplo? ¿Cuál, por ejemplo? La precipitación mensual. ¿Quién me puede determinar la precipitación mensual? Varios métodos. ¿Quién me puede determinar la precipitación media mensual? Varios métodos. Todos van a depender del peso de las estaciones. Porque de repente yo pueda identificar una estación acá, fíjense. Voy a colocar esto acá y le voy a llamar estación 1. De repente exista una estación acá, justo al borde, le voy a llamar estación 2. De repente exista acá, fuera de la cuenca, una estación 3. Y yo quiera trabajar con las 3. Pero, por ejemplo, resulta que la estación 1 tiene 30 años de registro. La estación 2 resulta que tiene 10 años de registro. ¿Ven? Y resulta que la estación 3 es bien nueva, 5 años de registro. Ahora tengo que hacer acá un análisis. ¿Qué estación tiene más peso acá? La estación que tiene más peso viene a ser ¿qué? La estación 1. ¿Por qué razón? Porque se encuentra con el mayor número de datos. Tiene más peso desde un punto estadístico. Hasta puedo tener una estación dentro de la cuenca, en el corazón de la cuenca, si valen, y que se llame estación 4. Y puede ser que la estación 4 tiene 2 años. Sigue siendo la estación 1 la que más peso tiene, pese a que está fuera de la cuenca. ¿Por qué? Por el número de datos. ¿Qué tendría que hacer acá si voy a trabajar con las 4 estaciones? Tendría que ponderar. ¿No ve? Tendría que trabajar con valores ponderados. La ponderación no es un promedio. La ponderación, más allá de ser un proceso matemático, ¿qué es lo que hace? Asigna mayor peso a la estación que tiene mayor número de datos. Porque estadísticamente, si la muestra es más grande, el valor a encontrar es más representativo, ¿no ven? Y eso es lo que buscamos.
Muy diferente va a ser cuando en la cuenca solamente tenga una estación y no tenga otra más. Puedo tener este caso. Fíjense, yo voy a tener este de acá. Dibujemos un poco los ríos acá. Perfecto. Lo ideal sería que tenga una estación acá adentro, ¿no? Pero de repente tengo una estación acá, ¿no? Y bueno, ¿qué voy a tratar de hacer acá? Lo que se debe hacer es una interpolación. Evidentemente es un proceso estadístico mucho más largo y que muchas veces nosotros, para un cálculo aproximado, trabajamos con la estación más cercana. ¿Es lo correcto? No, no es lo correcto. La interpolación es lo correcto. Ese es un proceso, pero es un proceso matemático evidentemente más complejo, que necesita también de otras estaciones. Ustedes, cuando han llevado la precipitación, hicieron un método no de interpolación de precipitaciones, sino más bien un método, ¿no? Un método donde buscaban que la precipitación sea representativa en la cuenca, pero una precipitación mensual, media mensual. Es por eso, voy a hacer una línea acá, que cuando tenían la cuenca y tenían las estaciones, buscaban estaciones alrededor de la cuenca para tratar de qué? De hacer una triangulación. Aunque sea una aquí, estación 2, y aunque sea otra aquí abajo, estación 3. ¿Cuál era el objetivo acá? Resulta que el objetivo era el triángulo. ¿No es así? Uy, me salió mal. El triángulo. Hacer esta triangulación. Ese era su objetivo. ¿Recuerdan? Y ahí utilizaban ustedes una interpolación de valores de la precipitación. Por ejemplo, decían la precipitación media mensual en la estación 1 es 300 milímetros. Y la estación 2 resulta que llueve más, 600 milímetros. ¿Qué hacían entre 300 y 600? Interpolaban. 300, 400 acá, ¿no ve? Y 500 acá. Lo mismo hacían entre la estación 2 y la estación 3. ¿No ve? Buscando siempre tener ¿qué? Puntos de igual precipitación. ¿Para qué? Para unirlos, ¿recuerdan? Y cuando unían, ¿qué estaban haciendo? Estaban formando las isoyetas. ¿No ve? ¿Qué son las isoyetas? Líneas de igual precipitación. Y cuando ya tenían las isoyetas, podían sacar el área entre 400, ¿no? Y 500. Y marcaban la área de la cuenca. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Entonces, también venían y hacían
el otro método de Thiessen. Ingeniero, perdón, una consultita. Dígame. Eh, ¿Cuánto más o menos, o cómo podríamos darnos cuenta de, por ejemplo, una estación que está fuera de la cuenca? ¿Hay alguna restricción en cuanto a la distancia a la que tendría que estar esa estación para que sea factible para utilizar en nuestra cuenca? No existe una distancia. Simplemente usted tiene que tomar en cuenta qué variable está estudiando. Si estaría estudiando la precipitación media de la cuenca, no existe ninguna distancia, ninguna limitante. Pero si estuviera estudiando la precipitación máxima, ahí sí existe, ¿no? Ahí sí existe. ¿Por qué? Porque la precipitación máxima es un valor único máximo. No que la precipitación media de la cuenca es un valor promedio, ¿no ve? Y existe ahí dos diferentes conceptos, ¿no ve? Que obedecen al comportamiento de esa variable, más allá de que sea precipitación. Por ejemplo, si yo estuviera determinando la precipitación media de la cuenca para saber una aportación media y hacer un balance hídrico, no me importa dónde está la otra estación. ¿Por qué? Porque voy a relacionar, puedo tener esto así, algo así, una estación acá, y yo tengo que realizar esta triangulación. Y resulta que la otra estación está acá, ¿no? Y tengo que buscar triangular, tengo que buscar hacer este triángulo. ¿Por qué? Porque necesito hacer las isoyetas, mínimamente. Ahora, si tengo una lluvia de estaciones aquí, mucho mejor. Pero fíjense, podría estar haciendo así la estación 3. Fíjense la distancia que existe de este. Pero ojo, estoy viendo la precipitación media de la cuenca. ¿Cuál cuenca? Esta. Y entonces usted me dirá, entonces, ¿por qué utiliza estas estaciones? Muy bien, las utilizo ¿para qué? Para hacer este triángulo. Y de ahí, ¿qué es lo que voy a hacer? Perfecto. Voy a venir y voy a trazar todas las isoyetas, interpolando, así como usted traza las curvas de nivel, hago así. ¿Para qué me han servido esta estación y esta de aquí? Simplemente para interpolar. Acá tendré que interpolar con un intervalo menor. ¿Por qué? Porque yo necesito saber estas áreas. Fíjense, tal vez esta sea la precipitación 300, esta la 200 y esta la 250. Entonces, voy a poder decir en la cuenca X, la precipitación se encuentra entre 220 y 270 milímetros, podría decirlo, ¿no? ¿Para qué me ha servido acá esta y esta? Para el proceso de interpolación, nada más. Ese proceso de interpolación me ha permitido ubicar mis isoyetas hasta estos puntos, nada más. Y después la he descartado. No estoy estudiando con estas, sino estoy estudiando con esta precipitación que existe acá. ¿Se entiende? Ojo, cuando hago precipitaciones. Pero ¿para qué? Perdón, precipitaciones medias, ya sean mensuales o anuales. Pero ¿para qué me
va a servir tener esa precipitación. Le pongamos anual, porque hagamos un balance hídrico anual. Fíjense, vienen ustedes y me dicen, esta es la precipitación. Entre 220, dijimos, ¿no? Voy a venir acá, voy a hacer mi cálculo. Resulta que la precipitación media anual de la cuenca X se encuentra entre 220 milímetros, ¿no ve? Y 280 milímetros. Si es anual, año. ¿Qué me está diciendo? Que cae en el año 220 a 280 milímetros en la cuenca. Ah, perfecto. Quiero hacer un balance hídrico. Quiero saber cuánto me aporta de agua la cuenca en ese punto. Ah, perfecto. Fácil. Agarraré la ecuación del balance hídrico. Precipitación, acá está. ¿Qué me falta? Calcular la evaporación o la evapotranspiración. La calculo. ¿Con qué? Con temperaturas. Tengo monogramas, el monograma de Pedman. Tengo varios métodos que han visto ustedes. Calculo infiltración. ¿Qué despejo de esta ecuación? Perfecto. Despejo R. ¿Qué viene a ser R? El escurrimiento. Y puedo decirle y responderle a usted el escurrimiento anual. ¿Por qué? Porque es una precipitación anual. En la cuenca es tanto. ¿Y eso para qué me va a servir? Para tener una idea de cuánta agua me puede ofrecer en un año esa cuenca. Quiero hacerlo a nivel mensual. Ah, tendré que hacer un balance de enero, otro balance de febrero, otro balance de marzo. ¿Por qué? Fácil, porque en enero llueve y en junio no llueve. ¿No ve? Ah, entonces ahí tendrá que estar el más menos que recarga. ¿Y la precipitación cuánto va a valer? 0. ¿Qué tengo que despejar? Esto de acá, nada más. ¿Y qué va a ser? La recarga menos la evaporación, menos la infiltración. ¿No ve? Entonces, hacer un balance hídrico simplemente es una suma y una resta de las diferentes variables que intervienen en el ciclo hidrológico. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo acá, ¿para qué me ha servido? Acá está la pregunta que me hizo su compañero. ¿A qué distancia? Dependiendo el tipo de variable en una cuenca, puede ser que esa distancia me importe o no. ¿Cuándo me va a importar? Ah, perfecto, voy a ver la precipitación, la variable. ¿Qué variable estoy haciendo? Podría estar trazando también las isobares, líneas de igual presión. ¿No es así? Podría estar trazando las isotermas, líneas de igual temperatura. ¿No ve? Pero solamente me sirven para el trazo y para que después yo ubique lo que tengo. Pero ahora le cambiemos. No hablemos de precipitación anual, hablemos de precipitación máxima. De la cuenca, la precipitación máxima producida en este punto de aquí no es pues la misma que llueve aquí. ¿Por qué razón? Porque por aquí debe haber pues tal vez exista una serranía, ¿no? Va a existir una serranía y esa serranía me está dividiendo a mí las cuencas. Hasta podría venir acá y tener otra altura sobre el nivel del mar, metros sobre el nivel del mar, muy diferente a esta. Entonces ahí sí me importa no tanto la cercanía o la longitud o la distancia entre estaciones. ¿Saben qué me importa? Me importa
cómo es el módulo pluviométrico en cada una de las estaciones. En otras palabras, ustedes han debido escuchar, puedo utilizar estaciones que están fuera o alejadas de la cuenca siempre y cuando llueva aproximadamente lo mismo. Entonces, ingeniero, ¿tendría que haber similitud hidrológica entre estaciones? A eso estaba llegando, justamente. Justamente, a eso iba, ¿no? ¿Existe o no existe esa similitud, esa semejanza? ¿No es así? Ah, perfecto. Sí, existe. Entonces, las utilicemos. No, no existen. Ahí está. Un claro dato, ¿saben cuál es? La altura sobre el nivel del mar. No es una regla, es un dato aproximado, donde yo puedo decir, por ejemplo, que la estación que se encuentra en San Andrés, ¿no? Es muy diferente que la estación que se encuentra en Taxara. Fíjense, son relativamente cercanas. ¿Qué les divide? Una cordillera. ¿Voy a venir y voy a trabajar con la de Taxara y con la de San Andrés? Imposible. ¿Por qué? No existe similitud. Porque Taxara está a 3.000 y pico metros y resulta que San Andrés está en 1.900 y pico. Es por eso que a veces los hidrólogos dicen, a ver, esas estaciones, ¿qué altura sobre el nivel del mar tienen? No es una regla, ojo, pero nos da una idea. Nos da una idea. Pero nos da una idea, todo esto les estoy comentando y les estoy diciendo una idea aproximada. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque también existe cálculo. ¿Cómo se llama ese cálculo? Perfecto. Zonificación hidrológica. Y esta zonificación todavía tiene una subzonificación. Y eso ya es algo más aplicado. Si ustedes entran a la mención hidráulica, tienen la materia de hidrología aplicada. Lo primero que se hace en hidrología aplicada es aprender a zonificar y a subzonificar las estaciones. Y van a venir los que sigan esa mención, se van a acordar de mí y van a hacer un gráfico así. Y van a definir esta franja de acá. Y estación que cae dentro de esa franja es la que se trabaja. Y va usted a tener por afuera, seguramente que sí. ¿Se dan cuenta? Entonces, por el momento, nosotros nos vamos a tener que dirigir a qué? A algo aproximado, a alguna experiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos zonificar. En un proyecto se debe zonificar. ¿Cómo puedo justificar? Yo le puedo decir a usted, estoy agarrando esta cuenca y estoy trabajando con estas 3 estaciones. Justifique. Y usted me dirá, es porque están cerca. Esa no es una justificación. Ese es un comentario suyo. Justifique, por favor. Ah, mi justificación es que he hecho un proceso de zonificar. He agrupado estaciones en función a similitudes y semejanzas,
a nivel hidrológico. Entonces, ahí, cuando ustedes lleven hidrología aplicada, van a aprender a zonificar. Por el momento, el objetivo de la materia no es hacer un análisis profundo de estaciones, sino más bien es entender el proceso entre entre precipitación y escorrentía. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes en su proyecto tienen precipitación media. Tienen que buscar 3 estaciones para hacer esta triangulación, para trazar sus isoyetas y también para sus polígonos de Thiessen. No se olviden, ¿qué van a tener que hacer acá? Hacer sus triángulos, para después unir con las mediatrices, ¿no ve? Unen con las mediatrices. Perfecto. Y van formando así el área necesaria para multiplicar por la precipitación de la estación, ¿no es así? Así eran, ¿no? Los polígonos de Thiessen. Entonces, necesitan solamente para su precipitación anual de la cuenca hacer con 3 estaciones. Y si tienen, por ejemplo, este caso, van a trabajar con la estación más cercana a la cuenca. Porque vamos a asumir y vamos a tener esa hipótesis que esta estación es la más representativa porque tiene cercanía a la cuenca. Ahora, mejor sería que usted tenga una estación dentro de la cuenca. Ahora, si tiene 2, excelente. Una en la parte alta y otra en la parte baja, excelente. Va a ponderar los datos. ¿De acuerdo? Entonces, mínimamente, para determinar la precipitación media anual de la cuenca, usted tiene que tener ¿cuántas? 3 estaciones. Y cuando esté comenzando a determinar sus precipitaciones máximas o mínimas, eso es otra cosa. Porque lo que llueve aquí, de repente no tiene nada que ver con lo que llueve cerca o dentro de la cuenca. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Perfecto. Cualquier cosita, no lo borremos, porque estas pizarritas las vamos a subir al este. Entonces, esa es mi aclaración para su proyecto. Mínimamente 3 estaciones solamente para la precipitación media de la cuenca. Y para la precipitación máxima, para el análisis de precipitación máxima, lo ideal dentro de la cuenca. No tienen la estación más cercana. ¿Sí? Por eso les dice, ustedes deben saber, un método para determinar la precipitación media anual de la cuenca es el método aritmétrico o el método de los promedios. Y el método aritmétrico de los promedios se aplica solamente si la estación se encuentra dentro de la cuenca. Y si usted tiene estaciones fuera de la cuenca, no se aplica. Para eso está Thiessen mejorado o para eso está el método de las isoyetas. ¿De acuerdo? Bien, a tomarlo en cuenta. Volvamos a nuestra diapositiva. Bien, ahí nos quedamos la anterior clase y hemos hablado de las zonas de una cuenca desde un punto de vista fluvial. ¿No ve? Seguimos. Fíjense acá, ya este es un concepto de una cuenca, o perdón, el concepto de una función de una cuenca, pero ya mucho más moderno, mucho más actual. Porque si usted ve un libro antiguo, ¿qué le dice? La función de una cuenca es drenar aguas hacia el punto más bajo y sirve para cubrir necesidades. Y bueno, es simplemente ese concepto del antiguo. El moderno de hoy en día, la función de una cuenca hidrográfica tiene mucho más alcance desde un punto de vista integral. De eso no se olviden, yo les dije, la parte integral es muy importante. Nosotros tenemos que ver de esa manera.
una manera integral. Integral en función a qué? A todas las variables, factores, todo lo que exista dentro de una cuenca. Es una variable. Analizo la cuenca del río Guadalquivir, tengo sembradíos en la parte alta, tengo poblaciones en la parte media y baja. ¿Qué? Toda la ciudad. ¿Qué existe en toda esa ciudad? Resulta que tengo hasta vertimiento de aguas residuales. Tengo varias tomas de agua, varias derivaciones de agua en toda la cuenca. ¿De acuerdo? Esa es una manera integral. Tengo sociedad, tengo que cubrir necesidades de pueblos, de localidades, de ciudades con esa cuenca. En esas cuencas puede existir un montón ¿de qué? De variables que me pueden afectar el caudal de salida. Existen muchas actividades que se pueden desarrollar dentro de la cuenca. Entonces, ¿qué ha pasado? Los organismos internacionales poco a poco han ido modificando el concepto de la función de una cuenca hidrográfica. Y hoy en día, fíjense lo que dicen. Una cuenca alberga bancos de germoplasma. ¿Qué vienen a ser los bancos de germoplasma? Son bancos donde se realiza una reproducción, ¿no?, de semillas de coberturas vegetales, pero una reproducción a nivel macro, o sea, bastante, y que pueden ser llevados a modificar parcial o sustancialmente la cobertura de una cuenca, ¿no? Les voy a contar una anécdota luego para que, mejor les voy a mostrar fotos de un ejemplo muy interesante que lo han hecho a partir de bancos de germoplasma. Luego, regula la recarga hídrica. Claro, yo puedo realizar modificaciones en coberturas vegetales para que exista mayor recarga. ¿No es así? Yo, por ejemplo, les digo algo bien básico. Resulta que muchos de nosotros hacemos reforestación con eucaliptos, ¿no es así? Y resulta que el eucalipto había sido uno de los depredadores de los acuíferos. ¿Por qué? Porque succionan cualquier cantidad de agua. Entonces, ¿estaremos haciendo bien las cosas? ¿Pero por qué lo ponemos? Porque crece rápido. Porque lo necesitamos luego hasta de puntales, de postes. Pero en el fondo no analizamos por qué realmente estamos colocando esa cobertura vegetal. Y lo digo así nosotros porque yo también pensaba así. Hace 15 años pensaba, no, ¿por qué no ponemos eucaliptos? Si crece rápido, ¿no? Y bueno, fíjense, ¿y eso era por qué? Por no ver de una manera integral. Hoy en día una cuenca, ¿no?, te da oxígeno, ¿no ve? Y libera oxígeno. Y se consume el dióxido de carbono. Hoy en día, en una cuenca se puede hacer varias actividades para ese manejo. ¿En función a qué? A los tipos de suelo que tenga. Te da agua, te da vida, te dicen, ¿no? Suministra recursos naturales, conserva la biodiversidad y permite la funcionalidad. Fíjense, 6 parámetros básicos de una cuenca. Antes, lo único que hacíamos nosotros es este de acá. Estudiamos la cuenca, ¿para qué? Para que nos dé agua, nada más. Pero resulta que todas estas cosas intervienen y la podemos mejorar a la cuenca
comillitas, ¿vale? Mejorar, le digo de una manera vulgar, porque en realidad le puedo hacer la gestión del recurso hídrico en la cuenca. Y la gestión de recursos hídricos me va a arrojar políticas de manejo y control del recurso hídrico en una cuenca. Entonces, ahí va más o menos la función de una cuenca hidrográfica. Acá vamos a hablar de la hidrometría, medición del escurrimiento. Y lo vamos a pasar medio rápido, porque esto lo van a volver a ver, el detalle lo van a volver a ver en Hidráulica 2. ¿Por qué? Porque en Hidráulica 2 estudian la variación de la velocidad en un canal. Y un canal es un canal artificial. ¿Y un río qué es? Un canal natural, ¿no? Un canal natural. Pero bueno, les decía, necesitamos aforar, necesitamos medir, necesitamos tener un valor. Para eso resulta que existen métodos, ¿no? Entonces, fíjese aquí lo que dice métodos directos. Existe un gran número de técnicas y métodos para medir el escurrimiento de un río. Se llama hidrometría. En un punto e instante determinado entre estos métodos se tienen métodos basados en la medición de la velocidad del agua. Claro, usted ya sabe la ecuación de la continuidad. ¿Qué me dice? Caudal es igual a velocidad por el área. Si sé el área transversal, determino la velocidad y sé. Entonces, utilizo un correntómetro o un molinete. El molinete o el correntómetro mide velocidad, no caudal, ¿no? Métodos que involucran, fíjense, estructuras artificiales. Podría colocarle un vertedor. ¿Por qué? Porque un vertedor, un vertedero, que ustedes lo van a ver en Hidráulica 2 también, es un medidor, es un punto de control, ¿no? Y métodos también por aforo por dilución, o sea, viene a ser un método químico, ¿no? Acá que hay algunas recomendaciones del método de velocidad en función a el tamaño de la corriente. Eso lo voy a dejar porque lo dejo para leer. Esta es una estación hidrométrica, ¿no? Una estación donde yo necesito leer alturas, porque si sé el área, ¿no? Y la altura del agua, perdón, la altura del agua o el nivel me va a dar el área. Mido la velocidad y tengo el caudal. ¿Cuáles son los métodos basados en la medición de la velocidad? El método del flotador, que es el más básico. ¿No han visto? Muchos aforan así, tiran una pelotita y calculan el tiempo a una cierta distancia y sacan la velocidad, ¿no? La velocidad que es distancia sobre tiempo. El aforo con molinete o correntómetro y el aforo con medidas de sección y la pendiente, ¿no? Fíjense acá esta casetita. Tengo dos tubitos que me permiten medir el nivel del agua y así no poner reglas en la sección, vale decir lignímetros. Ahora existen también lignígrafos, que son los que me van dando el nivel en función al tiempo. Es igual que un pluviómetro y un pluviógrafo, ¿no? Entonces el lignígrafo me va dibujando el nivel del agua en función a un tiempo, ¿no ve? Y el lignímetro yo tengo que ir a decir dónde está el agüita, ¿no? A medir el menisco de agua. Entonces ahí están todos estos protocolos, fíjense el flotador, y luego los protocolos para medir la velocidad, ustedes ya van a ir entendiendo porque van a ir viendo que la velocidad no es la misma en una sección transversal. ¿Por qué? Porque resulta que hay rugosidad, rozamiento aquí, ¿no? El método volumétrico es un método también directo que usted lo puede utilizar en el laboratorio de hidráulica, siempre se lo utiliza
¿Por qué? Porque es un método donde yo mido el tiempo a un cierto volumen, ¿no ve? Y determino cuánto puede ser el caudal. Pero no siempre se puede hacer eso en un río, ¿no ve? Depende del río. Tal vez si es un riachuelo, si es una pequeña cárcava que tiene, una pequeña acequia, yo pueda canalizar esa acequia a una tubería para calcular el tiempo en un volumen. Ahí tienen ustedes el correntómetro, que lo van a ver muy bien en hidráulica, ¿no? Y de diferentes correntómetros, ¿no? Fíjense, los más antiguos hasta ya los más sofisticados que son los electrónicos, ¿no? Y vamos midiendo, ¿no? Fíjense, para caudales o para ríos muy caudalosos ya existen las famosas canastas para el operador, para ir midiendo. Fíjense acá, a ver, una canastita o un carrito deslizable acá, fíjense, es para 2 personas y van haciendo las medidas. Tal vez en un puente, este señor tiene acá un carrito, ¿no? Y así diferentes maneras. También se utilizan algunas embarcaciones, en este caso alguna lancha, para pasar y tratar de ir midiendo. Fíjense, se va introduciendo en secciones que se dividen, ¿no? Secciones unitarias que se definen en toda la sección transversal del canal. Y para ir dibujando, fíjense, la sección, ¿no? Y tener diferentes áreas unitarias, como elementos finitos, ¿no? Mientras más chiquititas sean las áreas, voy a tener velocidades más exactas, ¿no ve? Y áreas también más exactas. Entonces, ahí va. Ahora fíjense, este ya también es un método con un vertedero. Fíjense, este es un vertedero, una simple placa, pero este es un vertedero triangular. Que a esta pequeña acequia se le ha llegado a colocar 2 muros para que se encauce el agua, ¿no? Y aquí lo único que voy a medir es la carga de agua o la alturita de agua. Se denomina carga hidráulica, ya lo van a ver en hidráulica justamente, ¿no? Van a ver esta alturita de agua. Y este vertedero tiene una ecuación. A esa ecuación lo único que necesito es saber la altura de agua. Voy, mido la altura de agua, la meto a la ecuación y sé cuánto caudal está pasando por acá, ¿no? Este es un vertedero. Ustedes en hidráulica van a ver los diferentes tipos de vertederos. Fíjense, un vertedero de pared delgada, un vertedero de pared gruesa, ¿no? Un vertedero rectangular con ciertas contracciones, que son estas partecitas de acá, un vertedero rectangular también, pero sin contracciones, un vertedero triangular que va a depender del ángulo. Entonces, todo eso van a ir viendo en hidráulica. Pero fíjense qué relación tiene con la hidrología, mucho, pues. Si me permite medir a mí y tener unas mediciones, excelente. Ahí están los linímetros que les decía, que son simplemente reglas, que es conociendo la sección y dándome el nivel, voy a tener el área, ¿no ven? Y ahí están los linígrafos, que son flotadorcitos, va subiendo el agua, va subiendo el flotador y me va dibujando aquí, fíjense, cómo es la variación del agua. Hoy en día todo esto ya no hay. No, perdón, existe, pero ya tiende a desaparecer. ¿Por qué? Porque ahora ya existen las estaciones ¿con qué? Con sensores. Yo les voy a mostrar, nosotros monitoreamos seis estaciones hidrométricas. Entonces yo les voy a mostrar fotografías cómo es ahora una medición. O sea, poco a poco ya la tecnología ha avanzado tanto que ha cambiado ya. Pero bueno, es bueno saber, porque todavía existe información, a veces con linígrafos y a veces con linímetros. Entonces, es bueno saber porque necesitamos trabajar con ellas. Fíjese, todo esto para medir ¿qué? El caudal. Nosotros en el laboratorio de hidráulica tenemos el River. ¿Qué viene a ser? Fíjense, una tecnología con ondas ¿de qué? De sonido.
Este aparatito de acá, este es el barquito que lo permite estar estable y flotar. Y estos son los sensores. En realidad es una sonda, ¿no? Que emite ondas de sonido que bajan hasta abajo y vuelven a subir. Y me dan el nivel, ¿no? Este, por ejemplo, es un aparato, un equipo que es el River Ray, que es de tecnología DCP, ¿no? Que tenemos en el laboratorio y hacemos trabajos de mediciones y aforos hacia la sociedad con este equipo. Este equipo, fíjense, es así. Puedo venir y colocarle unas guías para que vaya y venga, vaya y venga. Y me emite inmediatamente a mí, mediante una antena y un software, me va emitiendo las secciones. Fíjense cómo me va dibujando. Y listo. Hasta me dice que la velocidad es diferente. Claro, por eso están los colores. ¿No? Velocidades rojas, velocidades menores, velocidades azules, perdón, colores rojos, velocidades menores, colores azules, velocidades mayores. Y me va dibujando. Imagínense la tecnología, ya la tenemos nosotros, acá en nuestra universidad. También tenemos este otro bote que también nos puede medir el caudal. Este es a tiempo real. ¿Por qué lo mando al bote? ¿No? Y fíjense, tengo mi antena GPS aquí. Y le digo que es a tiempo real. ¿Por qué? Porque me va dando la velocidad en ese instante. La conecto a la antena a mi computadora está conectada con la antena está relacionada con este bote, el bote va, viene y me va dando la velocidad actual. Y soluciona el problema. Entonces, fíjense las herramientas que hoy en día nosotros contamos para realizar mediciones. Y fíjense, ese bote me va dando todo esto. ¿No? No solamente me da la velocidad, sino me da la profundidad. Y si me va dibujando la profundidad, fíjense, ¿no? Tengo el área y con el área saco mi caudal. Obviamente no voy a estar llevando este bote para medir una acequia, como han visto hace rato. Basta y sobra un vertedero. Tal vez un micromolinete pequeñito. Ah, sí, pero estaré llevando pues este bote si tengo que medir, por ejemplo, el río Mamoré, un río navegable. No voy a estar colocándole a un navegable un vertedero, ¿no es así? Entonces, tengo la posibilidad. Y bueno, son equipos nuestros. Son equipos, bueno, no nuestros, bueno, de todos nosotros, ¿no? De la universidad, que ahí podemos realizar bastante. Entonces, fíjense, con esto, ¿qué le quise decir a usted? ¿Qué le quise mostrar a usted? Que para aforar o medir los caudales, resulta de que existen varios métodos. La hidrometría hoy en día es una rama de la hidrología que se dedica a medir. Yo les voy a pasar para el que quiera las guías de la OMM para medir diferentes variables, ¿no? Son 3 tomos, cada tomo de 800 páginas que hay que ver y que hay que relacionar con lo que necesitamos. Pero lo que buscamos en sí es saber el caudal, ¿no? Es saber claramente nuestro caudal. Vale decir este de acá, ¿no? Tener los caudales. Por eso les dije hidrometría. Esa es una relación precipitación-escorrentía, pero por supuesto, ¿quién ha hecho que haya agua ahí? La lluvia, no hay más. La lluvia. ¿De acuerdo? Entonces, ahí pueden ver ustedes la hidrometría.
Yo les decía a un inicio de las clases, les hablaba y les decía de la hidrología probabilística. Bueno, la hidrología probabilística necesito caudales, o sea, necesito estos valores. Para la hidrología determinística voy a necesitar la precipitación para determinar el caudal. Y les decía también, hoy en día también existe la hidrología estocástica, series de tiempo. Son estas dos hidrologías mezcladas con series de tiempo. Y esa es la hidrología que está más inclinada ¿a qué? A la modelación, a la simulación, a decir probablemente la precipitación en estos años sea de este valor. Obviamente está muy relacionado con los escenarios que existen. Hoy en día se analizan mucho como escenarios, ¿no? Y nosotros vamos a hacer nuestro proyecto con escenarios, ¿no? Va a ser nuestra primera gestión que yo les voy a pedir escenarios. Yo voy a hacer un ejemplo con escenarios. ¿Por qué? Porque ahora las guías del Ministerio de Medio Ambiente y Agua me exigen escenarios. Me exigen y me dicen cómo va a ser su caudal en el escenario del año seco y cómo va a ser su caudal en el escenario del año húmedo. Y yo le tengo que decir, como técnico que me está contratando, le tengo que decir. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Preguntas, inquietudes. Ni una. ¿Qué me tocaría hacer ahora? A ver qué hora es, 8:26, ya casi 8:30. No me gustaría dejarlo a la mitad. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que me toca hablar ahora? Ya me toca hablar netamente de la parte matemática. Y voy a comenzar a desarrollar la fórmula racional. Para eso voy a hablar de la intensidad, ¿no? Voy a hablar de cómo determinar la intensidad máxima y eso ya lo tendría que ir haciendo y desarrollando en la pizarrita. No quisiera dejar la fórmula racional, no la voy a poder ver en 10, 15 minutos, ¿no? No quisiera dejarla a medias, porque hay conceptos ahí muy, muy importantes y que no quiero que ustedes vayan y apliquen la fórmula racional a cualquier cuenca. Es el error más grande. Está bien, no es porque tenga algo con los camineros, con los viales, con los ingenieros viales, ¿no? Por ejemplo, un ingeniero vial todo hace con la fórmula racional. Está bien, gran parte de su trabajo se adecua a la parte vial, pero gran parte no. También, ¿no? Una cunetita la hago con la fórmula racional, una alcantarilla de alivio lo hago con una fórmula racional, perfecto, o sea, lo dimensiono. Un puente, esa es otra cosa. Eso es otra cosa. Y yo veo que mucha gente sigue utilizando la fórmula racional y tiene muchas limitaciones, muchas, pero muchas. Entonces, ¿qué pretendo? Que ustedes se lleven un concepto cabal y correcto de la fórmula racional y no apliquen en cosas que no va a ser correcto. ¿De acuerdo? Entonces, por ahora terminaremos ahí la clase, por favor. Y también, nuevamente les digo, por favor, les voy a esperar hasta el día de mañana para su grupo. El día de mañana no me envían, yo igual voy a seguir subiendo, ya para que vayan trabajando, vayan por lo menos delimitando.
Y así de repente el martes hay algún grupo que me diga, ingeniero, ya he delimitado mi cuenca, me la puede revisar, pero por supuesto, para eso estamos. La revisamos, la vemos, le digo, sí, perfecto, adelante, siga, proceda ya a determinar su perímetro, su rectángulo equivalente y la sucesión de cálculos que hay que realizar. ¿De acuerdo? Grabaré estas pizarritas, las guardaré para, perfecto, para subirlas y para que ustedes las dispongan. ¿Alguna duda, alguna pregunta más? Si es que existe, por favor. Inge, una consulta. ¿Cuánto sería el mínimo integrantes de cada grupo o que puedo tener? Mire, yo les he tratado de que traten de ser lo más que puedan, lo más que puedan. Me han preguntado si pueden ser de dos, ¿no? Me han preguntado si pueden ser de dos. ¿Qué les dije? Traten de que sea un grupo más numeroso. ¿Por qué? Porque van abandonando, ¿no? Y el grupo que quiere ser de dos, no me voy a oponer, ¿no? No me voy a oponer. Pero lo que sí les digo que no les voy a aceptar, ingenieros, se han ido todos los de mi grupo, he quedado yo solito, ¿me puedo unir a otro grupo? Le voy a decir que no. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la razón por la que deseo de que sea un mayor número de grupo, o perdón, un mayor número de integrantes por grupo. ¿Sí? Pero no me voy a oponer. Si quieren que sea así, perfecto, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta más? Bien, perfecto. Entonces quedaremos así. Les espero con todos sus grupos hasta el día de mañana, ¿de acuerdo? Bueno, Inge. Y de ahí, como quedamos para el martes, ¿sí? Gracias, buenas noches. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Buenas noches.